La sabiduría y la insensatez son dos campos de acción opuestos en los que nos hallamos y nos movemos. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, varones y mujeres en este mundo, nos hallamos y nos movemos en uno de estos dos campos, en el campo de la sabiduría o en el campo de la insensatez. Los efectos y resultados de hallarnos o movernos en el campo de la sabiduría o en el de la insensatez son diferentes, sobre todo los finales. Nuestros hijos deben saber que la calidad de su vida en este mundo y en la eternidad depende de en cuál de estos campos se hallan y se mueven. Una de las tareas que Dios ha delegado a los padres es la de enseñar a sus hijos a reconocer los dos campos en los que nos hallamos ubicados y en los que nos movemos todos los seres humanos en este mundo. Y también de enseñarles en cuál de estos campos estamos ubicados y nos movemos de manera constante. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, presenta con claridad estos dos campos a los que me voy a referir y en los que nos movemos todos los seres humanos en este mundo, conscientes o no de ello. Este mismo versículo nos introduce al conocimiento de estos dos campos y nos provee discernimiento para saber en qué campo nos hallamos y nos movemos en cada asunto y ocasión. Nos detenemos a ver en cuál de estos campos nos estamos moviendo en cada caso y asunto. Enseñamos a nuestros hijos a discernir en qué campo se hallan y obran en cada caso y asunto. Es una tarea que tenemos todos con nosotros mismos y con nuestros hijos en este mundo. Primero, de enseñarles en qué lugar se encuentran ubicados y segundo, en qué camino están andando. Leamos el texto. El texto dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mantengan su atención puesta, por favor, en el versículo. Vamos a centrarnos en la segunda parte. Proverbios capítulo 1, versículo 7, segunda parte. En este versículo, la Escritura presenta una tesis y su antítesis. ¿Cuál es la tesis del versículo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta parte del versículo la consideramos en la exposición anterior y puedo estar seguro que es poco lo que recordamos de esa exposición. ¿Cuál es la antítesis de la sabiduría según el texto? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El versículo deja claramente que la insensatez es lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría y la insensatez son dos campos de acción
opuestos en los que nos movemos y nos hallamos. Todos los seres humanos, grandes y pequeños, ricos y pobres, varones y mujeres, en este mundo nos hallamos y nos movemos en uno de estos campos. En el campo de la sabiduría o en el campo de la insensatez. Esos son los dos únicos campos en los que todos los seres humanos en este mundo se mueven y se hallan. Los efectos y resultados de hallarnos o movernos en el campo de la sabiduría o en el campo de la insensatez son efectos o resultados diferentes, sobre todo al final de nuestra vida. Nuestros hijos deben saber que la calidad de su vida en este mundo y en la eternidad depende de en cuál de estos campos se halla y se mueve. De hecho, estos son los únicos campos en los que nos hallamos en cada asunto de la vida. ¿Somos sabios o somos insensatos? A la luz del texto y la teología bíblica, se pueden identificar un estado de insensatez y actos de insensatez. Asimismo, se puede identificar un estado de sabiduría y actos de sabiduría. Quiero decir que los seres humanos nos hallamos en un estado de insensatez o en un estado de sabiduría. El estado de sabiduría es el estado o la condición redimida. El de insensatez es el estado de condenación. Y todos los seres humanos se encuentran en uno de estos campos. O son redimidos o están condenados. Cada uno de estos estados tiene normas y resultados particulares propios. Las normas del estado redimido son las normas del reino de Dios. Y el proceder de quienes pertenecen a ese estado es un proceder conforme a las normas del reino de Dios y en el espíritu de su soberano. Las normas del estado de insensatez son lo que cada quien le parece, y el proceder de quienes pertenecen a ese estado es según lo que cada quien quiere, pero también obra en el espíritu de su Señor. ¿Dónde hay información respecto a eso? En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. En esa porción de la Escritura, el apóstol Pablo hace una síntesis de cómo eran cuando pertenecían al estado de condenación y cómo comenzaron a ser cuando fueron trasladados de ese estado al estado de salvación. Pero también a la luz de la Biblia podemos ver a sabios obrando como insensatos y a insensatos obrando como sabios. Es necesario que todos, adultos y pequeños, sepamos que también hay grados de sabiduría y por ende grados de insensatez. Y no son difíciles de entender esos grados de insensatez y de sabiduría.
La persona insensata es la que ignora, pasa por alto o se opone a cualquier norma o principio de justicia y de prudencia. En general, insensatez es desacatar una norma de orden, de seguridad o de higiene. Es insensato un niño cuando la mamá le dice que se lave las manos para comer y no lo hace. ¿Por qué? La mamá está buscando protegerlo de algún contagio, de alguna contaminación, de alguna infección, de algún germen. Pero él no quiere, porque el agua está fría o simplemente porque le gusta ser rebelde. Esa rebeldía es evidencia de insensatez. ¿Lo entendieron, niños? La insensatez ocurre en relación con diferentes asuntos y a diferentes niveles. Es insensatez, por ejemplo, no usar los puentes peatonales para pasar las avenidas. Es insensatez no tomar suficiente agua diariamente. Es insensatez adelantar en curva para los que manejan y les gusta la velocidad. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por pasar por alto esa norma? Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Si nos detenemos a considerar cada asunto y cada caso, nos daremos cuenta que todos somos insensatos en diferentes grados ante algunos asuntos en algún momento. Es insensatez afirmar algo de lo que aún no se tiene evidencia. Es insensatez tomar la autoridad que no le ha sido delegada. Es insensatez no repasar lo aprendido. En cada caso podemos encontrar algún acto de insensatez. De manera que si examinamos minuciosamente nuestra conducta, nos daremos cuenta que en realidad somos más insensatos que sabios. La segunda parte del texto dice que es insensatez despreciar la sabiduría y la enseñanza. Necesitamos sabiduría para todo. Necesitamos sabiduría para oír. Necesitamos sabiduría para escuchar. Necesitamos sabiduría para hablar, incluso para decir la verdad. Necesitamos sabiduría para freír un huevo, para construir una casa, para cabalgar, para conducir un carro, una lancha o un avión. Necesitamos sabiduría para relacionarnos con las cosas, con nuestros semejantes y con Dios. Necesitamos sabiduría para decir la verdad de manera que sea edificante, no destructiva. Necesitamos sabiduría para resolver los problemas que nos plantea el diario vivir. Resolverlos, no complicarlos. En algunos casos nos consideramos sabios para resolver el problema del cual nos enteramos y vamos a resolverlo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que logramos? Complicarlo, hacerlo más difícil. Montados sobre la verdad, no sabemos hacer uso sabio de la verdad. Necesitamos sabiduría para administrar el conocimiento que vamos adquiriendo. Adquirir conocimiento es costoso, pero manejar el conocimiento que vamos adquiriendo, administrarlo correctamente, es un desafío más grande.
Para todo necesitamos ser instruidos adecuadamente. La ciencia humana se ha dado cuenta de esa realidad. El ser humano no tiene la capacidad natural de hacer nada, absolutamente nada correcto, si antes no recibe una instrucción suficiente. La segunda parte del texto dice que es insensatez despreciar la instrucción. No es sabio despreciar la instrucción en ningún campo. Rechazar la instrucción para hacer un arroz es insensatez. Pero no es lo mismo pasar por alto las normas para hacer un arroz que adelantar en curva, ¿verdad? El punto que estoy tratando es que hay grados de insensatez y cada insensatez tiene un grado de gravedad. No es cierta la teoría que Dios vea todos los pecados iguales. Eso no es así. Ningún sistema de justicia ve todos los delitos con igual gravedad. Tampoco la justicia de Dios lo hace. Es más grave jugar el dinero de la comida, el vestido y el estudio de los hijos en bingo que dejar quemar un arroz, ¿verdad? Adelantar en curva es un acto de insensatez grave. Dejar quemar un arroz porque no tenía conocimiento de la cantidad precisa de agua que debía añadirle, del momento en que debía bajarle el fuego al arroz, es una falta, genera una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de un producto. Pero adelantar en curva es un acto del que puede salir muerto, en el que se puede matar y matar a su propia familia o a las personas que vayan en el vehículo. No obstante, no hay mayor insensatez que rechazar la instrucción que Dios nos ha dado para la vida. La insensatez de más alta gravedad es la de ignorar, pasar por alto o despreciar la instrucción que nos trae el conocimiento de Dios para la salvación y la santificación. Desconocer los mandamientos de Dios es insensatez en alto grado y de mucha más gravedad es la insensatez de desobedecer los mandamientos de Dios después de conocerlos, después de haber sido enseñados en ellos. Toda desobediencia a cualquier mandato de Dios es insensatez en alto grado, pero hay una insensatez mucho más grave. Un punto como estos no debo pasarlo por alto. Y espero que quede grabado en la mente y la conciencia de todos, los adultos y los niños. Toda desobediencia a cualquier mandato de Dios es insensatez de alto grado. Pero hay una insensatez mucho más grave que pasar por alto o desobedecer cualquiera de los mandamientos de Dios. Y les ruego que presten atención, agudicen sus oídos, agudicen su memoria para oír esto. La insensatez
de más alta gravedad en la que puede incurrir cualquier ser humano, adulto o niño, es en la insensatez de rechazar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué esta es la insensatez de más alta gravedad? Rechazar el Evangelio es la peor insensatez, puesto que quien quebranta un mandamiento de Dios, tiene la opción de acudir al Evangelio y ser perdonado. ¿Logro hacerme entender? El punto en el que quiero enfatizar o insistir para que no se olvide es en que ignorar o desobedecer los mandatos generales de Dios es insensatez grave, pero existe la posibilidad de que quien quebrante algún mandato de Dios, aún le queda la opción de acudir al Evangelio y ser perdonado. Pero quien desprecia o rechaza el Evangelio, desprecia el único medio para obtener el perdón de Dios y la salvación de su condenación por sus pecados. Despreciar el Evangelio es la insensatez de mayor gravedad, porque quien rechaza el Evangelio desprecia la expresión más grande de bondad y de misericordia de Dios. Despreciar el Evangelio es rechazar la expresión más grande del amor de Dios. Por eso, no hay mayor insensatez que esa. Rechazar el Evangelio es rechazar el perdón de Dios. Rechazar el Evangelio es despreciar al Señor Jesucristo y a su obra redentora. Esa no es una insensatez insignificante. Rechazar al Señor Jesucristo es rechazar nuestra propia salvación, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Así lo dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. El Señor Jesucristo, es la única propiciación provista por Dios para protegernos de nuestros pecados y de las consecuencias de ellos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. El Señor Jesucristo es la única propiciación por nuestros pecados y los de cualquier persona en cualquier tiempo y lugar del mundo, para que pueda ser salva de sus pecados y de la condenación por ellos. Rechazar al Señor Jesucristo es rechazar el único medio para ser salvos del pecado y de la condenación. De manera que quien rechaza el Evangelio, que es el mensaje que nos enseña el valor de la persona y la obra del Señor Jesucristo, para que mediante la fe en esa obra
tengamos perdón y vida eterna, porque no hay otro medio. Así que rechazar el Evangelio es la peor de las insensateces que puede cometer cualquier persona, cualquier niño, cualquier adulto, cualquier anciano, cualquier mujer, cualquier varón. Y permítanme referirme a la peor de la insensatez que puede cometer un padre con sus hijos. Un padre es insensato que no se preocupe porque sus hijos aprendan a leer. Es insensatez de parte de un padre. Es insensatez de parte de un padre que sus hijos no se capaciten en un oficio o en una profesión para que a partir de ese oficio u profesión puedan suplir con mayor eficacia o adquirir los recursos con mayor eficacia para suplir sus necesidades y las de su futura familia. Pero la peor insensatez que puede cometer un padre con su hijo no es la de no mandarlo a la escuela ni a la universidad. La peor insensatez que puede cometer un padre con sus hijos es la de no enseñarles el Evangelio a ellos. No enseñarles el Evangelio a los hijos es la mayor insensatez que los padres pueden cometer contra sus propios hijos. Y se puede decir que es el peor de los delitos que un padre puede cometer contra sus hijos, porque los están privando de conocer el único medio por el cual pueden ser perdonados de sus pecados y adquirir vida eterna. Los padres que no enseñan el Evangelio a sus hijos son padres insensatos y están criando hijos insensatos. El Evangelio es el único que puede salvar a los hijos de la insensatez que viene amarrada en su corazón, porque todos nacemos insensatos. Y lo que más nos agrada es ser insensatos. Los padres sabios son quienes enseñan el Evangelio a sus hijos. Los padres sabios aplican el Evangelio a su diario vivir y enseñan a sus hijos a aplicarlo a su vida diaria. Los padres redimidos deben saber que el Evangelio es lo más importante para la vida de sus hijos. Por ende, también deben saber que las virtudes del Evangelio son dispensadas a través de ciertos medios y los exponen a ellos y les enseñan a hacer uso de esos medios para lidiar con sus pecados diarios. Descuidar o rechazar los medios por los cuales la gracia del Evangelio es aplicada también es insensatez de alto grado. Las personas que sufren de tensión alta o diabetes son insensatas si descuidan la dieta y sus medicamentos. Pero es mayor insensatez dejar de leer, meditar y aplicar la palabra de Dios al diario vivir, porque la palabra de Dios es la única medicina para las infecciones del alma que nos molestan todos los días. Es insensatez descuidar la oración privada y corporativa. Es insensatez dejar de congregarnos. Es insensatez despreciar la fraternidad cristiana, porque ellos son medios
para nuestra edificación, para nuestra santificación, para nuestra sanación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Uno de los medios a través de los cuales el Señor Jesucristo aplica los méritos de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados es mediante la fraternidad. Es insensatez hallarnos en medio de la casa incendiada y no gritar por ayuda a los vecinos, ¿verdad? Es insensatez hallarnos enredados en nuestros malos hábitos y no procurar la ayuda de los demás hermanos con más experiencia y conocimiento en la vida cristiana. Es insensatez estar ahogándonos y no echar mano del salvavidas que el guarda nos lanza. Es insensatez creer que podemos crecer en la vida cristiana a expensas de la iglesia. Es insensatez decir que amamos al Señor Jesucristo, pero despreciamos a otros que creen en el Señor Jesucristo. Es insensatez decir que amamos a los hermanos, pero no deseamos juntarnos con ellos. Es insensatez criticar los errores de los hermanos y pasar por alto o no reconocer sus virtudes. Aún somos insensatos en muchas otras cosas, puesto que aún no procuramos aplicar el Evangelio adecuadamente a cada aspecto de nuestra vida. Siempre necesitamos estar edificándonos en la persona y palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la única roca para la edificación sólida de la vida en la forma más segura. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Allí el Señor Jesucristo se refirió a la vida humana asimilándola con una casa. Y Él y su palabra lo representa como una roca. Quien edifica su vida en el Señor Jesucristo es sabio a la luz de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Pero en el mismo pasaje el Señor Jesucristo deja claro que quien edifica su vida en otra cosa que no sea en Él y en su palabra es un insensato. Por tanto, necesitamos estar estudiando constantemente la persona y la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué la persona? Porque el trabajo que tenemos es de ser como Él es, de pensar como Él piensa, de obrar como Él obra. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra es la que nos enseña a ser como Él es, a pensar como Él piensa y a obrar como Él obra. Quien edifica su vida en el Señor Jesucristo es realmente sabio. En ningún otro la vida está más segura que en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 y Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. No hay ninguna otra manera de edificar nuestra vida sin insensatez, con mayor solidez y seguridad que en el Señor Jesucristo, creyendo y viviendo conforme a las instrucciones de su Evangelio.
Estas exposiciones llegan hasta usted por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita y el Instituto Cristiano Tierra Prometida.